Conectados con una ventana al mundo. Don Marino, que es el papá de Agui, atención, aquí le vamos a dar unas informaciones que usted lo sabe. Agui, entonces tú regresas de verano a la República Dominicana, luego de terminar el inglés, atendiendo que tú vuelves, todo el mundo piensa que tú vuelves de regreso a Washington. ¿Qué sucede luego? Entonces ahí, bueno, nunca conseguí la beca, nunca conseguí el préstamo, nunca conseguí... No, nada. Nada. Y entonces a final de julio me llaman de la embajada y me dicen que la secretaria se ha ido y el embajador pregunta que si a mí me interesa ir como secretaria, que me dan la visa y me dan un salario como personal administrativo. Ya. Y ya esa era la gloria, con eso solucionaba todos mis problemas. Se abrió la ventana. Y que cuando me llevaron un 28 de julio, lo recuerdo perfectamente, y tenía que estar el 1 de agosto. O sea que yo en 2 días recogí y me fui. Y entonces así... ¿Y te arreglaron la visa y todo de una vez? No, entré con visa de turista y allá modifiqué y cambié a visa de staff, de embajada. Ya eso fue otro proceso, que tuve que pelear y todo, pero sí, lo hice allá. Entonces, bueno, entré como estaba pautado para todo el mundo, entré en agosto, fui a mi primer día de clases, lo hice. Como trabajaba, no podía hacerlo como un full-time student, así que lo tuve que hacer como part-time. Y tomaba menos clases, así que lo hice en 2 años. Entonces trabajabas en la embajada de República Dominicana y ibas a clase, pero ¿cuántos días tú trabajabas en la embajada? Todos los días. Y lo único que me pidió el embajador, y que fue una lección de vida, fue que cuando estuviera en la embajada, estaba en la embajada. No podía estudiar. ¿Sí? Si yo necesitaba estudiar o salir a una clase, pedía un permiso y me iba a estudiar en el lugar en que se estudiaba, a la universidad. Pero en la embajada, así no hubiera trabajo, yo me quedaba sin hacer nada, se lo tenía que prometer. Y así lo hice. Y déjame decirte que trabajar a tiempo completo, estudiar, tener que llevar una vida propia, lavar, cocinar, preparar mis comidas diarias. Porque tú vives prácticamente sola. Claro, y además la universidad exigía que por cada hora de clases se estudiara 3 por día. ¿Y cómo ellos saben que tú estudias 3? Bueno, es que si no te quedabas atrás, era una universidad. Recuerda, yo estudié en un sistema de derecho diferente. Aquí tenemos el derecho francés, estudié en derecho común y en un idioma diferente. Okay. Entonces eso era un mayor reto todavía. Y era una universidad muy bien ranqueada, entonces te exigía mucho como estudiante. Trabajaba con Bernardo Vega, que también te exigía mucho como jefe. Y eso me ayudó a estar y a vivir el momento presente. Estaba en la embajada, estaba en la embajada. Estaba en la universidad, estaba estudiando. Estaba en casa, preparaba las cosas. Ahí me fui haciendo un horario, dormía 3 horas diarias y de sábado a domingo no dormía. Era la única manera de poder llevar el paso. Eso lo hice durante casi 3 años. Pero muy sacrificado. Era la única manera. Tenía que dormir. O sea, no había diversión ni nada de eso. Sí, los sábados a las 2 de la tarde yo iba al cine y luego comía y a las 6 estudiaba. ¿Solo cine? Sí. Si alguien hacía un barbecue, por ejemplo, de los de la embajada, pues yo iba con el libro, por ejemplo. Entonces sí, fue muy sacrificado. Solo podía dormir de 3 a 6 de la mañana. ¿Qué te queda de la embajada? ¿Qué aprendiste en la embajada? Muchísimas cosas. De mis mejores amigos estaban en la embajada. El embajador Vega me enseñó a investigar. Y yo creo que una gran parte de lo que yo hago hoy en día, me lo gano sabiendo investigar. Entonces, tener a un profesor como Bernardo Vega, que me llevaba, probablemente la única de la embajada, a la librería del Congreso, a estudiar, a hacer investigaciones, a hacer las investigaciones de sus libros. Aún se fuera a transcribir lo que él graba sus libros en voz y luego se le transcriben. Entonces, así fuera a transcribir eso, a investigar, a compilar, cómo era el proceso. Entonces llegábamos allí y él me enseñaba el proceso crítico de una investigación, dónde se busca, qué es importante, qué no, la metodología, no solamente qué está escrito y qué se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo, cuáles fueron las bases que él utilizó para decirlo. Y hoy análisis. Eso me sirve muchísimo. Cuando yo hoy en comercio internacional evalúo unos indicadores, para mí es muy importante saber quién los dice, pero cómo es la toma de muestra, cómo compilan esa información, cómo ellos saben, es de percepción, es de segunda mano, es de primera mano. Entonces todo eso me lo enseñó mucho Bernardo Vega, así como la metodología de estar donde estás y hacer lo que te toca donde estás. En esos 3 años de estudio, como tú dijiste, y dentro de la
lo que es la parte de la embajada, ¿tuviste algún momento difícil? ¿Te caíste y te levantaste? Tú ya me dijiste cuando hablabas del inglés, ¿pensaste regresar porque tiraste la toalla? Dije, yo no puedo con esto. En esos 3 años, ¿sucedió algo parecido? Muchísimas veces, o sea, o que me enfermaba. Recuerdo para el último examen, el último de la universidad, ya yo estaba prácticamente, vivía en la universidad esa semana. Y en Estados Unidos usa que tú tienes la llave de la universidad, entras y tenía como mi pequeño escritorio que era el mío, ahí estaban todas mis cosas. Y fueron todos los de la embajada el día del examen a darme apoyo, a estar conmigo porque yo me moría. Yo le decía a Eunice, que es su asistente, que fue quien me dijo, aquí lo que se necesitan es manos, y siempre me apoyó, me ayudó. Yo le decía, yo no puedo quemarme, yo no me puedo dar el chance, yo no puedo volver a pagar esta materia. El crédito eran $800. O sea, yo no puedo, yo no tengo con qué volver a pagarla, o sea, yo no me puedo quemar. Y como que en ese momento que entendí que yo no me podía quemar, Tú no te podías dar el chance de quemarte. Yo no podía dar el chance de quemarme. De repetir esa materia. De repetir nada. Y eso me puso muchísima presión. Así que graduarme, y ahora en mayo cumplimos 20 años de la maestría. Graduarme con un grupo internacional bajo otras condiciones, en un esquema muy diferente del que estaban todos mis amigos y en un esquema muy diferente del que estaban todos en la embajada también. El que estaba en la embajada solo trabajaba, el que estaba en la universidad solo estaba en la universidad, yo llevaba un poco más de todo, así que nada fue fácil, pero fue posible. ¿Qué tú sentiste en el momento que a ti te entregaron ese diploma? Wow. Fueron mi mamá y mi tía. ¿Sí? Sí, a acompañarme. Fue toda la gente de la embajada. Y el embajador Vega, que es una persona parca, seria, formal, me hizo una fiesta. Porque él estaba tan emocionado con que yo también lo había logrado. Y yo creo que en ese momento no dimensionaba lo que había logrado. Pero hoy sí, porque tal vez logré. Yo te puedo decir, fue súper difícil, pero tal vez a nadie se le ocurre irse sin beca, irse sin nada, a estudiar y lograrlo. Y hacerlo en el tiempo en que se lo trazó y venir sin deudas. Entonces terminé una universidad, vine sin deudas porque nunca hice préstamo, pero no porque no quise, porque me lo dieron. Sin deberle nada a nadie. Y entonces regreso a Dominicana. Pero espérate, cuando tu papá se entera que tú te graduaste, ¿qué él te dijo? ¿Cuál fue la respuesta de él? Mi papá es un papá muy presente. Entonces, mi papá durante esos años sabía incluso las materias que yo tomaba, los días de exámenes, de qué trataban, hablábamos sobre eso. Entonces, mi papá siempre estuvo muy al tanto siempre ha estado, todavía hoy, él sabe mis reuniones importantes y todo lo que va a ocurrir. O sea, él es un papá muy presente. Entonces, mi papá, yo pienso que estaba muy orgulloso. Él siempre quiso que yo hiciera un PhD. Eso sí le debí. Él siempre quiso que hiciera un doctorado. Y yo ahí me negué, yo dije, ya no estudio más, ya me dedico a aplicar lo que estudié. Bueno, ya tú dirías, ya no estudias más en esa área, porque yo sé que tú continuaste preparándote para la vida, pero eso lo vamos a ver tras la pausa aquí en Una Ventana al Mundo.